Bendiciones, hermanos y hermanas. Que nuestro Padre Celestial, gran Jehová de los ejércitos, su Hijo Cristo Jesús y tu Espíritu Santo les bendiga a cada uno de los presentes. A cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos que nos visitan. De igual forma le pido a nuestro Padre Celestial que bendiga a cada una de las personas de las diferentes naciones que van a recibir esta predicación. Pido al Dios Todopoderoso me les conceda bendiciones en sus vidas, protegiéndoles contra las acechanzas del enemigo, que nos proteja contra accidentes de tránsito. Bendice, Padre, a todos los presentes y los que escuchen este mensaje, brindándoles la salud, Padre. Toca sus cuerpos y aleja de sus cuerpos las enfermedades que tengan, por muy difíciles que sean, y concédeles la prosperidad que necesitan de acuerdo a su esfuerzo, Padre, porque tu palabra dice que el que se esfuerza recibirá más, y el que no se esfuerza lo suficiente tendrá menos. Amén, Padre. Te solicito, gran Jehová de los ejércitos, invoco tu presencia espiritual, Padre, la presencia espiritual de tu Hijo Cristo Jesús y de tu Espíritu Santo, solicitándote, Padre, que tomes el control de esta predicación de principio a fin. Utiliza a tu siervo, Padre, para dar los mensajes que tú deseas a las naciones y a los presentes. Amén y amén. Gracias. Bien, hermanos, en esta oportunidad vamos a predicar un tema que nos llame a la reflexión a cada uno de los presentes y a todas las personas que escuchen este mensaje. Es un tema profundo, el cual nosotros tenemos que analizarlo en esta oportunidad. Y el tema es: ¿por qué Dios debe ser lo primero en nuestras vidas? Ese es el mensaje que queremos dar en esta oportunidad y hacer reflexión. ¿Por qué el Dios Todopoderoso tiene que ser el primero en nuestras vidas, en cada una de nuestras actividades? Me reconcilio con el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pidiéndole perdón a ellos por cada una de mis faltas que he cometido ante su presencia. Y le pido perdón a la amada iglesia si en algo les he ofendido. De igual forma, le pido perdón a cada una de las personas de las naciones que escuchan constantemente nuestros mensajes. Si en algo les he ofendido, les pido que me perdonen. Mi misión es dar y entregar las palabras tal como está escrita. Ese es el llamado que tenemos nosotros los predicadores: predicar la palabra tal como está escrita y no ponerle ni quitarle más. Quisiera comenzar en esta oportunidad haciendo una consulta a cada uno de los presentes y a cada una de las personas que nos ven. Y la pregunta es: ¿qué lugar tiene Dios en nuestras vidas? ¿Qué lugar tiene Dios en tu vida? ¿Es para ti el primer lugar? ¿Es el segundo lugar? ¿Es el tercer lugar o no está en tu vida? Y esa es la reflexión que vamos a hacer ahora. Cada uno de nosotros tiene que reflexionar. ¿Y Dios está en primer lugar en mi vida? Y vamos a hablar de algunos puntos, los cuales nos van a llevar a la respuesta que cada uno debe darse. No me la van a dar a mí, se la van a dar a ustedes mismas. La vida del ser humano se asemeja a un rompecabezas. Me imagino que todos en la vida hemos tenido la oportunidad de tener en nuestras manos un rompecabezas que tiene un montón de piececitas y se va armando.
Pues así es la vida del ser humano. Cuando nosotros no colocamos las piezas correctamente, no logramos armar ese rompecabezas. Pero cuando cada pieza la ponemos en orden, vemos la figura que nos está dando ese rompecabezas. Eso mismo sucede con nuestras vidas. Nosotros no ponemos las cosas en el orden que debe de ser. Y de repente decimos, ¿y por qué me salió mal esto? ¿Por qué quebró este negocio que yo puse? ¿Por qué me echaron del trabajo? Entonces, la reflexión es que pongamos las piezas de nuestras vidas en su respectivo lugar. Aleluya. En esta oportunidad vamos a tratar de desarrollar 3 aspectos importantes en este tema. Uno es, ¿cuál es el mandamiento supremo que nos enseña la Biblia? Preguntémonos nosotros ahorita, ¿cuál es el mensaje central que nos da la Biblia? ¿Cuál es el mandamiento supremo que existe? El segundo punto que vamos a desarrollar es, ¿existirá algún peligro de no poner a Dios como primer lugar? Reflexionemos en ello. El siguiente punto que vamos a desarrollar es, ¿cuáles son las bendiciones que nosotros alcanzamos cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas? Esos son los 3 temas que vamos a tratar de desarrollar en esta oportunidad. Vamos a leer la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los invito a que nos vayamos al libro de Mateo, capítulo 22. Y busquemos el versículo 37 y 38. Para que tengamos la idea completa, lo vamos a leer desde el 34. Para que tengamos la idea del mensaje que viene en este apartado. Dice, entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Amén, hermano. Tomemos asiento. Como podemos ver, el primer gran mandamiento que Jesús nos dio es amar a Dios. Y ese es el mensaje profundo que está en las Sagradas Escrituras, en la palabra del Señor. En esta lectura existen 3 mensajes. Esta persona quiso sorprender a Cristo haciéndole esa pregunta. Que si cuál es el mandamiento más importante. Y él le dijo, amar a mi Padre que está en los cielos. Y tenés que amarlo con tu corazón, con tu alma y con tu mente. Ese mensaje es bien profundo
Y no es fácil de entenderlo. Un par de palabras, 3 estrofas. Amar a Dios con tu corazón. En una ocasión se me enseñó a mí que del corazón nacen los buenos y los malos pensamientos. Y que esos sentimientos son trasladados al cerebro. El cerebro, como una máquina perfecta, los procesa con toda la información que nosotros tenemos, de acuerdo a lo que hayamos leído y estudiado. El cerebro retoma lo que el corazón le dice. Ah, entonces tú estás enamorado y querés hacer varias cosas en tu vida. Pero también le dice, toma en cuenta la palabra de Dios. Eso está almacenado en nuestras mentes. Entonces el corazón le envía ese mensaje a la mente. Y la mente lo procesa, y ahí es donde la mente define qué es lo que va a hacer. ¿Cuál es la decisión que va a tomar de acuerdo a lo que el corazón le ha dictado? Si es un sentimiento positivo para alguien, si es un sentimiento de venganza, de odio. Nosotros tenemos que saber que la mente está conectada directamente a lo que es el alma. El alma está directamente ligado a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos. Entonces, toda esa información se la da el cerebro al alma. Y es el alma quien toma la decisión qué va a hacer. Si va a ser un acto positivo o va a ser un acto negativo. Por eso es que el alma es el que da cuentas ante la presencia de Dios. Es nuestra alma la que, de acuerdo a las acciones que realice, se va a condenar o se va a salvar. Entonces, el corazón siente, lo procesa la mente y toma el alma la decisión de qué va a hacer. Eso es lo que Cristo nos está enseñando en este apartado que acabamos de leer. Amar a Dios con todo tu corazón significa que nuestras emociones, que son alegrías y tristezas, nuestros afectos, que son amor u odio, y los deseos deben ser dirigidos por la palabra de Dios. Todo lo que nosotros sintamos de emociones, deseos y afectos tienen que estar alineados con la voluntad de Dios, con su palabra. Porque si nosotros hacemos una acción que va en contra de la palabra de Dios, allí estamos fracasando. Entonces, el alma y la mente están íntimamente conectados para tomar las decisiones. Y es ahí donde el ser humano o agrada a Dios o lo desagrada. Va a depender de la acción que tome. Pero si nosotros amamos a Dios con nuestro corazón, van a ser sentimientos y pensamientos positivos. Si amamos a Dios con toda nuestra mente y nuestra alma, ese resultado va a ser positivo. Ese es el mensaje que Cristo nos quiso dar con esos 3 párrafos que nos dio, que tenemos que amar a nuestro Padre Celestial con el corazón, con la mente y con el alma. Quiere decir que nosotros no tenemos que ofender a Dios si cuando nosotros tomemos X decisiones. En resumen, en este punto podemos decir
que el amor de Dios debe ser completo hacia Él. Gloria a Jesús. Que esto debe involucrar nuestras emociones, nuestra voluntad, y que tenemos que primero poner a Dios en primera instancia antes de cualquier acción que nosotros realicemos. Sí, así es. Poner a Dios en primera instancia para el ser humano no es una opción. Es la esencia de la fe. Si nosotros amamos a Dios, le estamos diciendo: Padre, aquí estoy presente y te amo. No por una obligación, sino porque lo deseo de corazón. Veamos el peligro que existe de poner otras cosas en primera instancia y dejar a Dios de último. Esto es bastante peligroso. Aleluya. Gloria al Señor. Porque nosotros nos dejamos dejar llevar, en lugar de poner a Dios para que nos guíe, se lo damos a otras cosas. Por ejemplo, la fama y el reconocimiento. Con ella valoramos más las opiniones de las personas. Quiero tener fama, me interesa más la opinión de los demás y no la opinión de Dios. También en situaciones ponemos primero a las familias y las relaciones de las amistades. Las ponemos, estos son primero y Dios es después. Error, porque las cosas no deben de ser así. Primero tenemos que buscar a Dios y antes que las demás personas. ¿Qué sucede en los trabajos y en los negocios? Mucha gente, cuando se inicia un negocio, un trabajo, para ellos es más importante eso que poner a Dios como primer lugar. Pero nosotros debemos, si es un negocio o es un trabajo, primero, antes de iniciar ese trabajo, se tiene que poner a Dios. Porque si no, las consecuencias son fatales. Y ya vamos a ver más adelante por qué. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a tomar un ejemplo de cómo la humanidad actúa. Yo recuerdo cuando vivía allá en Santa Bárbara, había un río pequeño que se llamaba el río Lempa, todavía existe, no sé si ya lo han oído mencionar. Ese río tenía un caudal no más de 5 metros, no pasaba de 10 metros de ancho. Cuando un río va en un caudal, todo es maravilla. La gente llega a disfrutar a la orilla del río, todo es armonía. Pero ¿qué sucede cuando a ese río le ponen un obstáculo para que se desborde en otra dirección? ¿Qué sucede con las casas, con las personas, con los animales que encuentra esa agua en su recorrido? Es afectada. Eso sucedió en ese lugar. Pusieron un embalse de la presa, creo que es la 5 de noviembre, no recuerdo cuál es exactamente, pero pusieron un obstáculo para que el agua no continuara y se fuera haciendo grande para poder hacer funcionar las maquinarias para que diera energía eléctrica.
Las consecuencias fueron fatales. El agua empezó a expandirse hacia los costados, a tal grado que hundió gran cantidad de terrenos. Hubieron personas que tuvieron que salir evacuadas de los lugares donde vivían porque el río ocasionó ese problema. Inundó las casas, muchas casas. ¿Y qué sucede ahora? Cuando hay grandes, crecidas lluvias, la gente se ve obligada, los administradores, a hacer descargas grandes de agua. ¿Y qué sale en las noticias? Inundaciones. Gente que se escapa a ahogar. Los animalitos se pierden. Las cosechas que hay alrededor se pierden. Eso mismo sucede con el ser humano. Cuando nosotros no ordenamos nuestras ideas, nuestras prioridades y no dejamos que Dios guíe nuestras vidas, nuestra vida se convierte en un caos total. Y es ahí donde las personas dicen, bueno, ¿y por qué sucedió esto? Si el negocio era rentable y quebró, porque no pusimos las prioridades en su respectivo lugar. Aleluya. Entonces, cuando nosotros no obedecemos los mandamientos de Dios y hacemos otras actividades contrarias a ellas, es cuando la vida se da un desorden. Porque cada mandamiento tiene un propósito. Cuando las personas no oran antes de realizar sus actividades rutinarias en la mañana, irse al trabajo o iniciar sus actividades laborales en su negocio, y no oran y no le piden a Dios que les dé prosperidad por ese trabajo o negocio, entonces las cosas cambian. Por eso nosotros, antes de iniciar nuestras actividades laborales, tenemos que encomendarlas al Creador. Amén. Aleluya. Qué bonito se ve cuando una persona se hinca enfrente de su carretón y le pide a Dios Todopoderoso, Padre, bendíceme este día, mándame clientes. Y el Padre escucha desde donde está y le manda más clientes. Padre, protege mi negocio, que no vaya a venir un ladrón a robarme. El Dios Padre manda a sus ángeles para que protejan a ese negocio, protejan a esas personas. Padre, protégeme de una enfermedad que pueda tener. Entonces, cuando nosotros le pedimos ayuda a Dios, Él actúa de inmediato. Aleluya. Pero si nosotros nos olvidamos de Dios, ¿qué creen que va a pasar? Él sabe que tenemos la necesidad, pero si no se lo pedimos, Él no va a actuar, porque nos hemos olvidado de Él. Dice el Señor que Él está cerca de las personas que son humildes. Y no hablando en el sentido económico, humildes que son aquellas personas que no andan ofendiendo a nadie. A eso se refiere Él cuando dice las personas humildes. Yo estoy cerca de ellos, escuchando sus peticiones, y estoy lejos de las personas soberbias. Es decir, que las personas soberbias Él no las respalda. Entonces, esas son las consecuencias de dejar a Dios de último y poner
otras cosas en lugar de ponerlo a Él. Amén. Gloria a Jesús. Fíjense que todas estas predicaciones son subidas a la internet y existen muchos comentarios positivos, comentarios negativos. Y este servidor de ustedes, que es un pecador, ha sido un gran pecador, que su corazón es pequeño comparado con el corazón de Dios, me da una gran tristeza cuando hay gente que se expresa mal de Dios. A mí me da tristeza de ver que la gente dice, ¿y ese Dios quién es? Ese Dios no existe. Si yo le contara a estas personas todas las anécdotas que yo he vivido, todos los milagros que yo he recibido de Dios, no me creyeran. Entonces Dios es un ser. Imagínense yo, mortal pecador, y me siento mal. ¿Cómo no se ha de sentir nuestro Padre Celestial cuando le están ofendiendo a Él? Él le da una gran tristeza escuchar a las personas expresarse de esa manera. A Dios le da un gran dolor cuando Él, su palabra, no la reciben. Cuando una persona le da a conocer la palabra de Dios y la persona la rechaza, Él siente una gran tristeza y un gran dolor. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Porque Él sabe para dónde va esa persona que rechaza su palabra. Pero se alegra de aquella persona que recibe su palabra y lo busca. Así ha dicho el Señor. Las personas, muchas personas van a buscar y reciben mi palabra, pero hay muchos que la rechazan. Pobrecitos aquellos que la rechazan. Porque va a haber un día que van a estar sentados en la silla del juicio, en los últimos tiempos, y van a desear regresar a este momento. En ese momento, cuando la persona esté siendo juzgada, va a desear con todo su corazón retroceder el tiempo, dice el Señor, pero ya va a ser tarde. Por eso ahora que estamos todavía a tiempo, busquemos la gracia de Dios. Entendiendo cuál es, en primera instancia, el gran mandamiento y cuáles son los peligros de no poner a Dios en primer lugar, vamos a ver ahora a continuación cuáles son las bendiciones de poner a Dios como primero en nuestras vidas. Nos vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 32. Mateo capítulo 6, versículo 33. Miren esta gran enseñanza que nos dio Cristo Jesús. Él nos da tres enseñanzas grandes en ese versículo. La primera enseñanza que nos da es: busquemos el reino de nuestro Padre Celestial. Ese es el primer mensaje que Él da en ese versículo. ¿Pero qué significa eso? ¿Significa que nosotros tenemos que buscar el reino de Dios en su palabra? Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, allí está Él.
Cuando nosotros oramos, antes de realizar cada una de nuestras actividades, cada uno de nuestros proyectos, ahí estamos buscando el reino de Dios. Porque hay dos cosas bien importantes que nosotros tenemos que conocer. Para Dios, una de las cosas importantes es la oración. Cuando nosotros oramos, las cosas cambian. Y lo otro es conocer su palabra. Entonces nosotros tenemos en esta lectura entender que buscar el reino de Dios significa buscarlo a Él en su palabra, buscarlo a Él a través de la oración, a través de hacer su voluntad. Ahí estamos buscando el reino de Dios. Amén. Lo otro que nos enseña Jesús ahí nos dice, y hacer, buscar el reino de Dios y su justicia. Una de las enseñanzas que he recibido es que cuando dicen que busquemos su justicia, nos está diciendo que practiquemos la justicia hacia los demás. ¿Y cómo practicamos nosotros la justicia? Cuando amamos al prójimo como a nosotros mismos. Cuando nosotros no le hacemos a nuestro prójimo las cosas que no quisieran que nosotros nos la hicieran. De esa forma nosotros estamos siendo justos. Hacer las cosas como deben de ser. Sin favoritismos. A eso se refiere ese apartado. Y miren lo que último que dice. Si ustedes cumplen con buscar el reino de Dios y ustedes cumplen de practicar la justicia, yo les voy a dar las demás cosas que ustedes necesitan. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos de Dios? Necesitamos su amor, necesitamos su protección, que nos proteja de los maleantes, que nos proteja de los ladrones, pero especialmente que nos proteja de los espíritus de la maldad. Necesitamos salud en nuestros cuerpos, porque cuando nosotros nos enfermamos, allí paran muchas actividades. Cuando uno se enferma, ya no puede trabajar, ya no puede llevar el sustento el hombre a su casa. La señora ya no puede realizar sus actividades en su hogar. Por eso es que necesitamos de Dios, para que Él nos mantenga sanos. Y pidámoselo todas las noches o todas las mañanas. Concédenos la protección, la salud y la prosperidad. Cuando nosotros lo hacemos, Dios actúa. Entonces, con este versículo nos está diciendo que para que nosotros pongamos a Dios de primero, tenemos que poner en práctica lo que acabamos de leer. Aleluya. Veamos cuáles son las cosas que nuestro Padre Celestial nos va a bendecir a nosotros si nosotros lo ponemos primero a Él. Nuestras finanzas van a mejorar en el sentido de que van a ser ordenadas. Cuando nosotros buscamos a Dios y Él nos orienta, lo mucho o poco que llegue en nuestras vidas, nosotros lo podemos administrar de mejor forma. Ya no lo andamos gastando solo por gastarlo, sino que
vamos a gastar en aquellas cosas que realmente son necesarias. Pero se necesita de tener el apoyo de Dios. Aleluya. Cuando Dios es el centro en un hogar, las relaciones en las parejas mejoran. Porque ya no pensamos solamente en nosotros, yo, mi esposa, mis hijos, sino que ponemos a Dios en el centro de ese hogar. Las cosas en ese hogar crecen. Aleluya. Así es. Cuando Dios es el primer lugar en nuestras vidas, nosotros tenemos el discernimiento de tomar las decisiones adecuadas. Porque ya no pensamos solo en realizar una actividad, sino que pensamos y decimos, ¿voy a agradar a Dios con esta acción que voy a realizar? ¿O lo voy a ofender? Entonces eso nos da a nosotros el discernimiento para tomar la decisión más correcta. Aleluya. ¿Me entienden? Vaya. Por eso es que las decisiones, cuando Dios está con nosotros, son diferentes. Cuando Dios es nuestro primer lugar en nuestras vidas, nosotros encontramos el propósito por lo cual hemos venido a este mundo. Nosotros, fíjense que pasamos toda una vida preguntándome, ven, ¿y yo para qué nací? ¿Para qué estoy aquí en este mundo? Yo me lo pregunté por muchos años. 60 años pasé preguntándome, ¿y cuál es mi propósito? Y nunca me pude dar respuestas. Hasta que conocí a Dios. Hasta que conocí su palabra, me di cuenta de cuál era mi propósito. En esta noche, nuestro Padre Celestial nos invita que nos guardemos para Él. Amén. Aleluya. Eso es lo que Él quiere, que nos guardemos para Él. Que nos alejemos de las tentaciones y de las ofertas que vienen a nuestras vidas. Porque tenemos un enemigo que nos quiere hacer caer. Las ofertas llegan a cada instante en nuestra vida. Y lo que nos quiere decir Él es que los espíritus de la maldad, Satanás, nos va a meter en la mente ideas que no son las adecuadas. Las ideas erróneas no son pecado. Son ideas que el enemigo mete en nuestras mentes para que nosotros caigamos. Aleluya. Pero cuando esa idea que llegó a nuestra mente, impuesta por los espíritus de la maldad, cuando nosotros esa idea la maduramos y la ponemos ya en práctica, y es una idea negativa, eso se convierte en pecado. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en las tentaciones y ofertas que los espíritus de la maldad están haciendo y metiéndonos en nuestras mentes. Y termina el Señor diciendo, pronto yo vengo para levantar a mi iglesia. Así dijo el Señor. El mensaje que nos da es que nos guardemos para Él, porque Él quiere que estemos
en su presencia. Pero si nosotros nos dejamos llevar por las tentaciones, entonces las acciones que nosotros realicemos nos van a alejar de su presencia. También quiere que hagamos reflexiones sobre lo que es hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, se nos abren las puertas del reino de los cielos. Aleluya. ¿Y dónde está esa voluntad? En las Sagradas Escrituras. Y específicamente en los mandamientos. Ahí nos dice cuál es su voluntad. Hagan esto, no pueden hacer esto, porque van a tener problemas. Entonces es el mensaje que Él nos da en esta noche. Que hagamos su voluntad para que estemos ante su presencia. Como resumen a esta predicación vamos a decir que poner a Dios primero es un acto de fe. Aleluya. Y es un acto de amor hacia Dios. Y no es una obligación. Dios no nos obliga a nosotros que lo pongamos a Él en primer lugar. Pero sí desea Él que nosotros estemos en cada una de nuestras acciones, actividades que realicemos. Poner a Dios primero nos sirve para ordenar nuestras vidas. Aleluya. Cuando nosotros tenemos la guía de Dios, la guía del Espíritu Santo y la guía de nuestro Señor Jesucristo, la vida cambia. Sí, amén. Entonces yo les invito en esta noche para que reflexionemos. Esa es la reflexión que yo quiero ahora dejar en sus mentes. Realmente cuando yo me despierto, ¿es Dios el primer pensamiento que llega a mi vida? Si la respuesta es sí, Dios está en el corazón de cada uno de nosotros. Pero si la respuesta es no, yo pienso en otras cosas primero antes que Dios. Hay que reflexionar y cambiar. Cuando yo pongo a Dios, le entrego cada una de las actividades que voy a realizar en ese día, Él es primero ante cualquier situación. Pero si nosotros nos vamos simplemente a trabajar, a realizar nuestras actividades rutinarias del día, sin acordarnos de Dios, entonces Él no es nuestra prioridad. Tenemos que meditar en eso. Y tenemos que hacer los cambios que sean necesarios. Porque vieran qué lindo se siente agradar a Dios. Se siente una paz, una tranquilidad de que Él anda con ustedes, a la par de ustedes, todo el día, protegiéndolos de las acechanzas del enemigo, visible e invisible. Yo se los digo porque yo sí lo siento. Cada vez que yo me desplazo de un lugar a otro, yo lo siento a Él a la par mía. Y salgo confiado en el carro, sabiendo que Él me va a apartar cualquier problema, cualquier accidente en el camino. Entonces yo quisiera transmitirles en esta noche que si Dios no ha sido el número uno, la prioridad en sus vidas, háganlo. Y me cuentan dentro de un mes cómo se han sentido. Van a sentir una diferencia abismal. Pongan a Dios en el centro de nuestras vidas y Él nos va a bendecir con la protección, con la salud, con la prosperidad económica que nosotros necesitamos.
Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima predicación. Amén.